Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Claudina Domingo y en esta ocasión no vengo a hablarles de literatura, sino de astrología. Acabo de inaugurar mi blog, firmastral.wordpress.com, y también el Instagram, Madame Claudine 82. Abajo aparecerán las ligas, eh, pero este es el primer video que hago con un tema astrológico. Desde hace varios años, casi 10, me interesé en la astrología y en ese interés fui descubriendo conceptos, autores, lecturas, em, métodos y algunos aspectos bastante técnicos, digamos, em, que bastante específicos. Y de esa manera es fácil perderse o alejarse de los principios de la astrología. En los últimos meses me di cuenta de que eso era un lastre para aquellas personas que nos dedicamos al estudio de esta disciplina, que tiene tan mala fama entre algunas personas, pero que tiene muchos adeptos y muchos interesados. Eh, me di cuenta porque a veces mis amigos, cuando me presentan, dicen algo así como, y ella también sabe cosas de astrología. Y después de esa presentación, las personas muchas veces me dicen que no consideran que su signo astrológico, su signo natal, el signo del sol, los represente. Eh, Últimamente en internet, en muchas páginas y prácticamente en todos los diarios, se ha dado importancia al ascendente, y entonces se ha dicho que si no nos identificamos con nuestro sol natal, con nuestro sol zodiacal, es porque nuestro ascendente es otro, ¿no? Y tenemos dificultad en entender también el ascendente, pero pareciera que lo tenemos que aceptar más. En realidad no es tan sencillo, no es una lucha entre el sol y el ascendente, es un poco más complejo, pero tampoco infinitamente laberíntico, ¿no? Eh, Cuando pensé en generar este blog en donde voy a ir sumando aspectos, sumando temas conforme lo vaya subiendo, porque crear un contenido astrológico lleva bastante tiempo. Hay que asimilar bastantes cuestiones, hay que plantearlas de la forma personal en la que uno quiere plantearlas, y no necesariamente todo esto sucede de manera eh, inmediata, ¿no? Entonces, lo que me interesaba plantear en un inicio es cómo los principales aspectos de una carta astrológica. ¿Cómo funciona una carta astrológica más allá de cosas eh, que nos parecieran un poco rebuscadas, como las casas astrológicas, los aspectos, ¿no? Eh, Quería centrar mi atención en principios básicos y en conceptos básicos, en símbolos básicos del zodiaco. Y creo que estos son 6: el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte y el ascendente. Y en este primer video voy a dar una introducción de Venus y Marte en la carta astral respecto del Sol natal. En los siguientes dos videos voy a hablar de Venus y de Marte en cada uno de ellos. Y conforme vayan sucediendo estos primeros 5 o 6 videos, exploraré el tema del sol natal, que el sol natal de alguna forma es un principio de destino y de conciencia última de qué es lo que uno viene a hacer acá, ¿no? Eh, el,
Cuando naces, las posibilidades de que tu carta astral tengan ciertos aspectos, por ejemplo, respecto del Sol, no son tan infinitas como parece, ¿no? O sea, sobre todo en lo que se refiere a Venus y a Mercurio. Ambos planetas viajan en términos astrológicos muy cerca de nuestro Sol natal y ninguno se aleja demasiado de él, ¿no? Mercurio solo puede estar un signo antes o un signo después del Sol natal. Y en este caso, 28 grados, en este caso solo puede hacer los aspectos de conjunción, es decir, estar pegado al Sol, o de semisextil, que es un aspecto menor, que son los 28 grados. Y Venus puede estar hasta 45 grados separado del Sol natal. Estos 45 grados es un aspecto de semicuadratura, que también es un aspecto menor en términos astrológicos, y puede estar 2 signos antes o 2 signos después del Sol natal, o un signo antes o un signo después, pero nunca 3 signos antes ni 3 signos después, ¿no? Entonces, esto genera que de alguna forma nuestro Sol va acompañado eh, a- adelante o detrás por Mercurio y por Venus. Y es, sobre todo Venus puede modificar mucho la forma en la que se expresa nuestro Sol, ¿no? Em, Supongamos que yo tengo un Sol en Leo, un Sol al que le gusta el escenario, un Sol expresivo, un Sol generoso, un Sol también un poco ególatra, pero tengo Venus en Libra y Venus en Libra me va a llevar a pensar más en la forma en la que me relaciono con los otros y en ser más diplomático y en considerar las necesidades de las demás personas, ¿no? Sobre todo de la persona con la que tengo una relación especial cercana, ¿no? Esa es la persona que le importa a Venus, que puede ser una pareja, obviamente, pero también los amigos muy cercanos, ¿no? Los amigos por elección. Es distinto que la familia, ¿no? Eh, entonces, este sol va a ser un sol mucho menos ególatra que podría ser un sol en Leo, ¿no? Em, el principio de Venus como concepto astrológico, como planeta astrológico, como símbolo dentro de la carta natal, es un concepto que abreva de sus dos eh, signos en los que rige. Venus rige en Libra y en Tauro. En, en Libra, la expresión de Venus es una expresión muy sofisticada y tiene que ver y tiene su expresión más intelectual. Venus en Libra se dedica a, de alguna forma, considerar, de alguna forma, tasar, medir en la balanza qué es más importante. Por supuesto que por eso Venus en Libra suele tener muchos conflictos y muchas dudas, ¿no? Porque no es fácil llegar a saber qué es más importante o qué es más valioso, ¿no? Pero la palabra del valor, de lo que se evalúa, es importante para Venus, respecto de esta parte librana de Venus. Y la otra parte es la cuestión de Tauro. Venus también rige Tauro y en Tauro están los placeres, está la belleza, está el disfrute de los placeres y está la retención de, de, de lo que se posee, de lo que se valora, de lo que uno ama en la vida, ¿no? Entonces, esta situación en la cual pareciera un poco absurda, en la cual se vinculan el dinero con el placer y con la belleza en Venus,
en realidad tiene que ver con el tema de lo que valoramos en la vida, ¿no? Es más o menos inconsciente, no es tan, em, tan claro, tan reflexionado. Mm, Quiero decir, si tú le preguntas a alguien em, por qué considera que mentir es malo, dependiendo de su Venus en su carta natal, no te van a decir exactamente por qué reflexivamente, pero tienen una noción de valor de por qué mentir es más o menos bueno o menos malo, ¿no? Dependiendo del signo y dependiendo, por ejemplo, de Venus. Eh, Venus, en ese sentido, se vincula un poco con lo que podríamos llamar valores morales, ¿no? Em, entonces, todo lo que sea un valor, que ahora nos da un poco de, cuestionamos un poco este concepto del valor, quizá porque no tenemos muchas cosas que poseer, por ejemplo, en México, pero el término de valor está muy, muy relacionado a Venus y se expresa de diferente manera respecto del signo, ¿no? Em, por otro lado, Marte en nuestra carta natal es un principio que, aunque no es opuesto a Venus, en realidad es un principio complementario a Venus, es un principio muy necesario porque es el principio de la defensa de nuestra, digamos, soberanía personal, de nuestra individualidad, de nuestro cuerpo físico incluso. Comparte con el Sol la forma en la cual nuestro cuerpo físico expresa su mayor o su menor fortaleza, digámoslo de alguna manera, ¿no? Eh, Antes de que siga con esto, quisiera decir una cosa. Marte y la Luna son muy diferentes a Mercurio. Mercurio y Venus se parecen, digamos, un poco en la carta natal, en los términos en los cuales no se pueden alejar demasiado del Sol. Entonces, la, la influencia y la manera en la cual se hace una tesitura de, de la, de la expresión del Sol natal es más apegada o no, o más bien no tiene tantas posibilidades en Venus y en Mercurio. En cambio, en la Luna y en Marte es una experiencia totalmente distinta porque la Luna es el concepto o el astro que se mueve más rápido. Su zodiaco es de 28 días. Y Marte, por otro lado, su órbita es del doble de la órbita de la Tierra, que es nuestro solo astrológico, ¿no? Entonces, eh, esto crea la posibilidad de que tanto la Luna como Marte puedan tener aspectos conflictivos con el Sol natal, aspectos de cuadratura, aspectos de oposición, pero también aspectos de trígono. El trígono es el mejor aspecto mayor posible, aunque la oposición y la cuadratura generan mucho movimiento en una carta natal, ¿no? Se dice que la oposición y la cuadratura son terrestres y que los trígonos y los sextiles son aéreos. Pertenecen más al mundo de las ideas. En fin, es un tema. Pero el asunto con Marte es que pareciera que no tenemos que preguntarnos demasiado y podríamos decir que es mucho más fácil hablar de Marte y caracterizarlo, ¿no? Eh, en la astrología antigua, por supuesto que estaba representado por Ares y tenía que ver con el aspecto de la guerra, aunque también como, como Ares era un artesano de la metalurgia, hay un tema
que muchas veces no se explora demasiado de la habilidad. Marte también nos da habilidad en algunos aspectos y aspectos vinculados con lo físico, ¿no? Habilidad manual, por ejemplo, ¿no? Eh, y- pero el asunto de que Marte pueda estar en un signo muy distinto de nuestro Sol y de nuestro Venus es muy interesante porque podemos, por ejemplo, tener un Venus en Virgo y un Sol en Virgo, que es el signo característico de la persona entregada al trabajo y de la persona que critica a los demás, pero que se aguanta sus quejas o que las dice por bajito, ¿no? Pero que se aguanta, ¿no? Eh, pero si tenemos un Marte en Aries, que es el signo que rige Marte y que es la autoafirmación y la defensa a ultranza de los deseos personales, más que de los deseos, de las necesidades personales y ahora se le llama de la agenda personal. Entonces, esta carta natal va a cambiar muchísimo porque no se va a parecer a la carta de una persona Virgo por excelencia, sino que también se va a notar bastante Aries, ¿no? Eh, entonces, Marte lo que viene a representar en nuestra carta natal es nuestro principio, bueno, nuestra libido, eh, sublimada en los distintos signos como distintas formas de necesidad de afirmación, distintas formas de necesidad de preservación. Por eso también está vinculado al cuerpo físico Marte y a la energía junto con el Sol. Pero en Marte, aunque pareciera un planeta y un concepto astrológico un poco más rudimentario, es un concepto y es un planeta bastante necesario porque sin él nada más tendríamos la posibilidad de acercamiento que nos puede dar Venus, que en su afán de seducción puede conceder demasiado. Una de las cosas que gobierna Aries es Marte, es la forma en la que nos enojamos. La forma en la que nos molestamos le pertenece a Marte. Y dependiendo del signo zodiacal y de la relación con el Sol de nuestro Marte, esta forma puede ser lenta, puede ser súbita, pero pasajera o lenta y perseverante, ¿no? Pero Marte está muy vinculado a esta cuestión de la defensa de nuestros, digamos que de nuestros derechos como individuos, ¿no? En los próximos videos voy a explorar en cada uno la función y los aspectos específicos y la caracterización de Venus en los signos y de Marte en los signos. Pero quería hacer esta introducción y plantear que el conocimiento hacia una carta astral que cada uno puede sacar en diferentes plataformas, que por supuesto no sustituye a hacer una consulta con un astrólogo, pero a veces incluso cuando llegas a una consulta con un astrólogo es importante no perderte en la serie de conceptos que te puede dar un astrólogo, que te puede mencionar, ¿no? Entonces, de alguna forma, Venus y Marte funcionan como una pila en donde el, el, la urgencia la representa Marte. Marte en términos sexuales representa la necesidad pura, el deseo, la libido pura, y Venus representa la forma en la cual podemos experimentar el placer, ¿no? Eh, estas, esta forma en la cual se complementan dos astros que parecen totalmente distintos es muy importante porque modulan, por supuesto, la, la,
la forma en la que el sol natal va desenvolviéndose a lo largo de nuestra vida, ¿no? Que es finalmente lo que nos acerca a la astrología, querer saber cómo es que nosotros, nuestro, digamos, destino astral, se va, se va desenvolviendo en la experiencia. Y bueno, esta es la introducción a la serie de videos que voy a estar subiendo y les agradezco mucho su tiempo y sus comentarios, por supuesto.